Conocí a mi esposo a través del trabajo y nos casamos hace 3 años. Alquilamos un departamento cerca de la casa de sus padres y comenzamos a vivir allí. El primer año transcurrió sin problemas. Ambos estábamos ocupados con nuestros trabajos, pero como aún no teníamos hijos, íbamos a cenar a un pub cercano cuando el trabajo se atrasaba o nos relajábamos en casa viendo películas en nuestros días libres. Disfrutábamos de nuestra vida sin preocupaciones juntos. Solo nosotros dos vivíamos cerca de los padres de mi esposo. Fue idea suya, él es hijo único y quería serlo cerca para cuidar de sus padres eventualmente. Aunque teníamos la intención de estar cerca, nuestras ocupadas agendas significaban que solo los veíamos 2 veces al mes como máximo. Por lo general fue después de un codazo de mi suegra sugiriendo que era hora de mostrar nuestras caras. Para ser honesto, visitar a mis suegros siempre fue un poco aburrido para mí. Mi esposo y yo venimos de orígenes muy diferentes, lo que a menudo me puso en desacuerdo con mi suegra. Fui criado en un ambiente relajado. En mi ambiente de atrás mis padres nunca me presionaron para estudiar y me permitieron crecer libremente. Estrictamente por sus padres enfocados en la educación, especialmente mi suegra, quien personificó el término mamá tigre, enviándolo a clases particulares desde una edad temprana y esperando constantemente que asistiera a una de las mejores universidades y consiguiera un trabajo prestigioso. Como resultado, mi esposo estuvo a la altura. Sus expectativas: asistir a la escuela secundaria más competitiva del condado, graduarse de una reconocida universidad privada y conseguir un trabajo en una importante corporación, resultó ser el orgullo y la alegría de sus padres. Y en cuanto a la última pieza del rompecabezas, mi suegra aparentemente esperaba una ama de casa que apoyara a su exitoso hijo detrás de escena. Sin embargo, la esposa de la vida real, yo, soy más una mujer profesional que prefiere simplificar las tareas domésticas tanto como sea posible. Hice pleno uso de electrodomésticos convenientes y ocasionalmente empleé un servicio de limpieza. No hace falta decir que mi suegra, que cree en los roles de género tradicionales para las tareas del hogar, no quedó impresionada cuando la visitamos para anunciar nuestro compromiso y mencionó mi intención de continuar trabajando después del matrimonio. Me pregunto si realmente estás hecha para ser la esposa de un hijo de élite. Y cada vez que la visitábamos después de casarnos era: ¿cuánto tiempo planeas seguir trabajando? ¿Cuándo me darás nietos? Fue incesante a pesar de que a mi suegra no le gustaba. El suegro apoyaba sorprendentemente a las mujeres que trabajaban y controlaba gentilmente los intentos de su esposa de controlarme diciendo: déjala en paz, ella tiene su propia forma de vida. Además, como rara vez veíamos a mi suegra, sus comentarios fueron bastante fáciles de ignorar. Así que su muerte repentina fue inesperada. Su condición empeoró rápidamente una vez que fue hospitalizado. En las semanas posteriores a su fallecimiento hubo muchos arreglos que manejar y mi suegra no tenía el ancho de banda para criticarme, pero una vez que terminó el periodo de la mañana ella primero comenzó a comportarse mal. Ella comenzó a presionarme para que renunciara a mi trabajo cuando me resistí. Menospreció mi lugar de trabajo diciendo que es solo cuestión de tiempo antes de que su pequeña empresa se hunda. ¿Por qué no renunciar? Y Fox se concentra en las tareas domésticas y en formar una familia. De hecho, mi lugar de trabajo era una pequeña empresa recién establecida con un director ejecutivo joven y un puñado de empleados que no se podía comparar con la corporación para la que trabajaba mi esposo en términos de escala o reputación. Pero yo me enorgullecía de mi trabajo y sus opiniones no solicitadas, francamente, no eran de su incumbencia. La presencia moderadora de mi suegra se sentía libre de decir y hacer lo que quisiera. Él era un hombre amable y tranquilo que hablaba cuando era necesario y a menudo la reprendía cuando iba demasiado lejos en su trato hacia mí. Parecía que ella se había reprimido un poco por consideración hacia él, pero cuando él se fue, no había nadie que pudiera frenar su comportamiento. En cuanto a mi esposo, él siempre ha sido manso con su madre, trató de mediar con ella bajo su fuerte reputación, demostrando ser poco confiable frente al conflicto. Seguí desviando sus presiones sobre el trabajo y los niños mientras no renunciara. No era un problema. El verdadero problema surgió cuando de repente ella propuso que viviéramos juntos. Inicialmente pensé que ella podría sentirme solo sin mi suegro. Tenían sus diferencias, pero parecían llevarse bastante bien y podía entender que ella se sintiera aislada.
Me había preparado para una eventual cohabitación considerando que mi esposo todavía estaba saludable. No podíamos dejarla sola si su salud empeoraba, pero sus razones para sugerir que nos mudáramos juntos no eran nada de lo que había imaginado. Si viviera contigo, podría encargarme de las tareas del hogar, ¿no? Ella dijo que yo. Estaba desconcertada porque se ofrecería a hacer las tareas del hogar, pero aparentemente había visto a mi esposo sacar la basura una mañana y sintió que era indignante que su hijo, trabajador, tuviera la carga de las tareas del hogar, pero para mí la idea de que sacar la basura fuera una carga. La tarea era incomprensible. Después de todo, se trataba de la extensión de las tareas que hacía mi esposo. Yo me encargaba de todo lo demás, además de trabajar, cocinar, limpiar la ropa. Era difícil, pero como mencioné antes, siempre traté de simplificar las tareas que los dos podíamos realizar sin mí. Gracias a la ayuda de Mil, ignoré las quejas de Mil y le dejé claro a mi marido que no estaba preparada para vivir juntos. La perspectiva de una intromisión intensificada era obvia y que era demasiado pronto para cohabitar, especialmente porque ella todavía era bastante esprite y tenía 60 años. Sin embargo, la respuesta de mi marido fue desalentadora en un momento en el que esperaba que él me apoyara. No cuestionó la afirmación de su madre de que yo le estaba imponiendo las tareas del hogar, sino que simplemente asintió con la cabeza como si estuviera de acuerdo con ella. Esto me enfureció y me dejó profundamente decepcionado. Incluso la basura que preparé para que él simplemente la sacara parecía ser un punto de discordia. Inicialmente, mi esposo dijo que quería apreciar nuestro tiempo juntos como pareja viviendo solo, pero comencé a sospechar que en realidad quería vivir con su madre. Las sospechas se confirmaron un día cuando la invitamos a cenar a nuestro departamento. Desde que falleció mi jefe, se volvió más común que la recibiéramos en lugar de visitarla mientras yo cocinaba. Mi esposo la recogía y después de la comida la llevaba de regreso a casa. Una noche, mientras la dejábamos, mi esposo murmuró que sería más fácil si viviéramos todos juntos. No es necesario conducir todo esto. Mi M aprovechó el momento y sugirió que tal vez la próxima vez debería traer un cambio de ropa para poder quedarme a dormir. Intercambiaron miradas. Y me reí entre dientes. Me horroricé que mi M claramente tenía como objetivo mudarse. Seguramente nunca se iría una vez que pusiera el pie en la puerta, a pesar de sus insinuaciones de querer quedarse después de las cenas. Me aseguré de que mi esposo siempre la llevara a casa negándose a ceder, pero luego mi M recurrió a tácticas increíbles. Una tranquila tarde de domingo, cuando estábamos los dos en casa, el timbre sonó insistentemente. Me sorprendió ver a mi M parada sola en la puerta a través del intercomunicador sin avisar y, aparentemente, había tomado un taxi con una enorme cantidad de equipaje en los pies. Me quedé allí con bolsas abultadas envueltas en un bulto que la hacía parecer un personaje de dibujos animados, huyendo de casa. Logré reírme de su apariencia cómica, pero como esta no era una visita ordinaria, tentativamente abrí la puerta y pregunté: ¿qué es todo esto? Arriba, soltó: ¿no ves? Me estoy moviendo, en movimiento, en movimiento. Estaba completamente estupefacta, pero lo que mi suegra dijo a continuación realmente me dejó anonadada. Declaró que a partir de hoy viviré aquí, así que debes mudarte. En el pasillo y se dispuso a quitarse los zapatos con la intención de sentirse como en casa. Fue entonces cuando la agarré por el hombro. Esperé solo un minuto y llamé a mi esposo, que estaba descansando en la sala con su teléfono. Salió con él. Teléfono todavía en la mano y inmediatamente busqué su intervención. Haz algo, por favor. ¿Podemos? Sintiendo un escalofrío le pregunté: ¿y qué hay de mí? Él dudó. Bueno, ¿podrías? Y luego se quedó en silencio. Aquí vamos de nuevo, su silencio predeterminado cuando las cosas se ponen difíciles. Era el escenario habitual con Mimilil haciéndose cargo. Ella irrumpió en una esposa que le deja las tareas del hogar. Mi hijo no es necesario hasta que encuentre una esposa dispuesta a ser una ama de casa adecuada. Básicamente, parecía que Mimilil quería que mi marido se divorciara de mí y encontrara a alguien nuevo. Si lo piensas bien, sus demandas eran completamente egocéntricas, pero mi esposo permaneció en silencio con una expresión confusa en su rostro. Así que le pregunté si realmente te parece bien que me vaya. Miró hacia abajo, inquieto. ¿Qué es lo que quieres que haga? Vete, pregunté con irritación en mi voz. Luego dijo, evitando el contacto visual: bueno, no quiero decir que sería difícil para mí si te fueras, pero mamá dice que deberías ir siempre. Mamá
Suspiré profundamente. Siempre mamá con él, siempre haciendo lo que su madre dice, como si él no tiene voluntad propia. Siempre ha estado más preocupado por complacerla que por estar a mi lado, aunque he tratado de pasarlo por alto. Pensé que debía ser difícil para él, demasiado atrapado entre su madre y yo, sintiendo la presión de ser hijo único. Pero esta vez no puedo soportarlo más. Él no tiene intención de protegerme, así que no tengo dudas sobre lo que tengo que hacer, le dije a mi esposo, y luego me voy. Espera, ¿de verdad te vas? De repente entró en pánico y luego me agarró. Mantendré el lugar impecable y cocino comidas deliciosas todos los días, interponiéndome entre mi esposo y yo, dejándolo sin palabras. Nuevamente frustrado, les di la espalda a ambos y comencé a hacer las maletas. Mientras hacía las maletas, mi suegra no pudo resistirse a decir que tú te buscaste esto. Nunca fui rival para mi hijo Elite. Ella debió haber querido verme molesto, pero seguí empacando sin preocuparme. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que vinieran a suplicar, así que me fui y me refugié en la casa de mis padres. En ese momento mis padres estaban una mezcla de sorpresa y exasperación cuando escucharon la historia. «Es bueno que te hayas ido, el niño de mamá. Dijeron que puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras», se ofrecieron. Decidí apoyarme en mis padres por un tiempo y viajaban al trabajo desde su casa. La distancia entre la casa de mis padres y el trabajo era significativa, pero no tenía ningún deseo de volver a ver a mi esposo o a mi suegra, ni ninguna intención de regresar al departamento. Me fui y tampoco hubo noticias de él. Viví en paz y en casa de mis padres pensando que el divorcio era inevitable. Luego, unos meses después, recibí una llamada de mi suegra. «Por favor, regresa», ella me suplicó. Enseguida no pude evitar, creo que llegó a esto, pero respondí. «¿De qué hablas? No fuiste tú quien me echó». Ella sonaba desesperada. «Lamento lo que pasó, por favor. Regresa ahora mismo, nos van a echar del departamento». No es de extrañar que estuviera entrando en pánico. El alquiler del apartamento lo había pagado yo. La cuestión es que mi esposo había dejado su trabajo y se había convertido en NE, a pesar de que mi suegra se jactaba de que su hijo era una élite con una educación alta. Resultó para ser un NE altamente educado, no una élite. Dejó su trabajo aproximadamente medio año después de que mi suegro falleciera, a pesar de seguir el camino de élite que sus padres habían esperado y de conseguir un trabajo en una corporación importante. Luchó por lograr resultados y tuve dificultades porque las relaciones en la oficina terminaron por agotarse. Uno está contratando de todos modos y no hizo ningún esfuerzo por encontrar trabajo. Seguro que la economía puede no ser buena, pero aparecen anuncios de trabajo todas las semanas y una búsqueda rápida en Internet muestra que muchas empresas están contratando, así que lo animé a que no se rinda antes de intentar postularse en algún lugar. «Con tus habilidades encontrarás un trabajo en poco tiempo», pero él se negó rotundamente. «Los trabajos anunciados son todos para pequeñas y medianas empresas. Están por debajo de mí». Su orgullo estaba fuera de lugar. Como resultado, permaneció desempleado. No habría sido tan malo si hubiera ayudado con las tareas del hogar, pero fiel al hijo de su madre. Él creía que los hombres no deberían hacer las tareas del hogar, solo sacaban la basura de mala gana. Yo manejaba todas las tareas del hogar mientras trabajaba. Mientras tanto, seguí sobresaliendo en mi trabajo y finalmente me ascendieron a gerente siendo gerente. Tenía 20 años, puede que sea temprano, pero era una empresa pequeña con muchas oportunidades para aquellos que estuvieran dispuestos a trabajar duro, con la promoción y un aumento de salario. Yo era quien pagaba el alquiler. El contrato de arrendamiento del apartamento estaba a nombre de mi esposo y desde que él quedó desempleado, estaba transfiriendo dinero a su cuenta para cubrir el alquiler. Una vez que me echaron, naturalmente, no sentí la obligación de seguir pagando y las transferencias se detuvieron inicialmente. Mi esposo había estado fingiendo ir a trabajar todos los días desde que mi suegra se mudó, probablemente incapaz de admitir ante sí mismo que él estaba desempleado. Salía de casa en traje y pasaba sus días en parques o bibliotecas al enterarse de la verdad. Mi suegra se disculpó frenéticamente rogándome que regresara, pero como yo seguía negándome, ella finalmente dijo: «Incluso si no lo haces». Mi padre me ayudó a conseguir un abogado y me divorcié con éxito poco después de que los desalojaran del apartamento y regresaran a la deteriorada casa familiar que había sido descuidado durante meses, lo que provocó fugas e infestaciones. Sin ahorros, mi esposo ya no puede permitirse el lujo de su orgullo. Comenzó a trabajar en varios trabajos a tiempo parcial.
Ahora él y mi suegra se las arreglan en su antigua casa, parece que finalmente está listo. Por su apoyo cuando dejé mi casa, el trabajo va bien y estoy considerando mudarme pronto a un apartamento más grande.